Bueno, buenas tardes o buenas noches. Chicos, vamos a hacer una clase breve para que quiero dejar lo más importante para la próxima semana que nos vamos a reunir en forma presencial. Si no me confirman hasta mañana, tendremos que buscar otra alternativa, pero veremos cómo lo organizamos, ¿ya? Definitivamente nos quedan solamente esta y dos semanas más de clases. Ya comprometí al doctor Ortiz para la clase final, para que haga todo lo que resta de antibióticos de antimicrobianos, sobre todo antifúngicos, antivirales, antimaláricos y antiparasitarios. Y ahora vamos a hacer algo que es fundamental para lo que es nuestra, eh, digamos, epidemiología básica, ¿no? Vamos a hablar sobre tuberculosis. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Delegado, a ver si creo que hasta ya tomó la asistencia. Ya les pasé, si no les he pasado, no les ha pasado el delegado, ahora se los dejo antes de terminar la clase, el link para el examen. Me mandaron una observación respecto al examen y tienen razón. Ya eso se lo voy a pasar a la secretaria, que no sé, imagino que ha estado muy ocupada porque no me ha podido contestar hoy día. Trataré de hablar con ella mañana. Le voy a pedir que me disculpen que por momentos esté un poco complicado porque ustedes saben que en esta actividad docente yo estoy abocado a lo que es, ¿no? La preparación de examen de residencia y es el 30 de junio el examen, estamos en el RUS final de todo esto. Es importante, ¿no? Todo esto empieza ahora en la farmacología, en la clínica que he enseñado años, pasamos por el preinternado, que es un curso que también llevamos todo el año, el ENAN que lo llevan los internos, que es donde también están los internos de su universidad, y después la preparación para el residentado, ¿no? Que muchos se preparan con nosotros y se van fuera, porque son exámenes similares, pero de todas maneras la gran mayoría se quedan en el país y bueno, vamos luchando contra ello. Contra, digo, porque definitivamente el desorden es impresionante en la manera en que se trabaja en el país, ¿no? Y vamos a ver que una de las pocas cosas que para mí ha tenido cierto orden, por suerte, ha sido el programa de tuberculosis. Es un buen programa en nuestro país. Gran parte de los lineamientos que se siguen hoy en día en el mundo han sido aprobados o hechos o investigados acá en el Perú, especialmente en la parte de lo que es en lo que es manejo de la resistencia. Y definitivamente todos van a tener que ver en algún momento con tuberculosis, porque la tuberculosis puede ser extra pulmonar y no hay órgano donde no vayan a enfrentar tuberculosis en algún momento, ¿no? Un chiste clásico de ¿no? Digo, no un chiste, más una anécdota clásica de la medicina, de los exámenes médicos, se referían en un momento a que cuando no tenías un caso clínico, una pregunta de caso clínico complicado, donde no tenías respuesta y tenía que ver había proceso general sistémico de por medio y no encontrabas la respuesta y tenías una respuesta de tuberculosis, pues marca tuberculosis y probablemente ibas a acertar, ¿no? Eso se decía en los años 80, 90 y efectivamente ahí me ha pasado más de una vez en un examen de este tipo, quedarme un poco en el aire, marcar tuberculosis y había sido tuberculosis al final. Vamos a ver entonces no sé si me están escuchando bien, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, escucha, sí, doctor. doctor. Va, perfecto.
Entonces, definitivamente lo que es la tuberculosis, tenemos definitivamente ¿no? Un incremento de los casos, 291.000 casos nuevos y 27.000 muertes por TB, ¿no? En el mundo, las muertes aumentaron en 3.000 entre el 2020 en comparación con 2019 respecto a la pandemia, o sea, eso ha habido un poco de descuido en ese sentido. El 68% de la cobertura de tratamiento ha sido inferior a lo reportado durante la pandemia, o sea, eso se tiene que recuperar. Todavía no hay nuevas cifras buenas respecto a lo que es el programa. Se tiene que coberturar. En todo el mundo, la cobertura de tuberculosis es gratuita, es a través de programas y no existe el manejo privado de la tuberculosis, no es un delito. O sea, si tú diagnosticas tuberculosis, tienes que mandarlo al programa. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Haber diagnosticado en personas en... Yo no hago mucha consulta privada, pero me la piden a veces y lo he hecho y más de una vez he diagnosticado tuberculosis y al paciente he tenido que pasarlo al programa porque no podemos tratarlo, ¿no? En forma privada. Hasta hace unos 15 años algunos lo hacían y la verdad que vi muchos errores en ese sentido porque algunos colegas creían que podían haberlo hecho mejor que el programa. El VIH, ¿no? El VIH es una asociación que es baja en nuestro país, ¿no? Se ve sobre todo en África, esto es más que todo África y Haití. En Haití es impresionante, los haitianos hoy en día, ustedes van a ver pacientes haitianos en nuestro país, especialmente en el sur y en la selva, que están en el Perú, en tránsito la mayoría hacia Brasil. El 90%, es una cifra impresionante, pero el 90% de los haitianos son VIH positivos, ¿no? Eso es bastante dramático. Eh, y como decíamos, a nivel mundial, 2020 se estimó más o menos 9.9 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, ¿ah? Con un estimado de 1.5 millones de muertes por esta infección. O sea, esto es, ¿no? De ellos 214.000 tenían VIH, la gran mayoría entre Haití y África. Entonces, esta es la realidad. Para que vean ustedes el mapa de incidencia y no es novedad que nosotros estemos, ¿no? Junto con Bolivia, ¿no es cierto? Junto con Bolivia, junto con Haití, este es Haití, ¿no? Ahí es Haití, este es República Dominicana. Acuérdense que es una sola isla, una mitad es de lo más pobre que pueden imaginarse en Latinoamérica y el otro está arriba, modelos diferentes. Muchos pensarán que este drama de la tuberculosis no nos toca dependiendo de el estatus social, pero no es así, ¿ah? En nuestro país se ve en todos los estratos sociales la tuberculosis, así que hay que tener en cuenta eso. Vean ustedes algunos países africanos, lo dramático que puede ser, ¿no? Pero el mundo, ¿no? O sea, no hay un país en el mundo que tenga una incidencia realmente baja. Las muertes, ¿no? Estimadas para la región fueron 27.000, de las cuales 29% corresponden a coinfección con VIH. Siempre hay que hacer hincapié a eso. Se diagnosticaron 4.007 casos de multidrogo resistente y resistencia. Acuérdense, a resistencia, vamos a hablar ahora de eso. Vamos avanzando en algo interesante, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad por una micobacteria, ¿no es cierto? El Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculoso. ¿Hay otros micobacterios? Sí, por ejemplo, el leprae, la lepra. La tuberculosis tiene una característica. Es como en el cáncer. Cuando una bacteria crece lento, ¿no? Es más difícil de matar. Es igual que la célula tumoral. La célula tumoral es más fácil de eliminar cuanto más rápido crece. ¿Por qué? Porque al final los procesos para eliminarlo, o sea, los quimioterápicos, los fármacos, trabajan sobre la célula que más se reproduce. Eso es en el caso del cáncer. En el caso de las bacterias es muy similar. En el caso de las bacterias, igual. Mientras más rápido se reproduzca una bacteria, más fácil es
o digamos más rápido, en realidad hay mayores posibilidades de que el antibiótico actúe precisamente bloqueando esa reproducción. Pero si esa reproducción se hace lenta, entonces es más difícil para el antibiótico poderlo matar. Por eso es que el micobacterio tuberculoso, que es de crecimiento lento, primer gran problema, requiere más de un fármaco, requiere 4 fármacos y vamos a empezar a aprender esas siglas. La H significa isoniazida, la R significa rifampicina, ¿no? La Z piracinamida y la E etambutol. Entonces, estos son los 4 fármacos básicos que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis. ¿Ok? De estos 4 fármacos básicos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis, los 4 se van a dar por 2 meses seguidos. 2 meses todos los días y se dan 50 días continuos en las dosis que vamos a hablar después. Y 4 meses después se van a dar 3 veces por semana. 3 veces por semana, ¿ok? 3 veces por semana se darán los 4 meses siguientes en 54 dosis totales. De esa manera. ¿Qué fármacos son los que se van a dar los primeros 2 meses? Los 4. Ahí se dan los 4 fármacos en forma conjunta. Y los 4 meses siguientes, la segunda fase, ¿no? Para completar 6 meses, se van a dar solamente isoniazida, rifampicina. ¿Por qué? Porque esto se llama el núcleo básico del tratamiento. El núcleo básico del tratamiento son 2 fármacos, la isoniazida y la rifampicina. Quiere decir que piracinamida y tambutol coadyuvan. Ya hemos hablado, ya hemos mencionado ese nombre varias veces, ¿no? Coadyuvan al tratamiento, pero no son el núcleo básico. Es más, había países que se creían más, con menos problemas de tuberculosis y solamente daban isoniazida, rifampicina por 3 o 4 meses de tratamiento, pensando que con eso era suficiente y después tuvieron problemas. O sea, en realidad isoniazida y rifampicina pueden ser suficientes, ¿no? Pero es mucho mejor si se combinan con piracinamida y etambutol, ¿ya? Y después de eso se continúan 3 veces por semana, en una dosis un poquito mayor cada vez, ¿no? Pueden ser martes, jueves y sábado, o lunes, miércoles y viernes, dependiendo cómo se escoja, hasta 54 dosis de la combinación de isoniazida rifampicina del núcleo básico. Entonces, el gran problema es hacer resistencia al núcleo básico. Si le haces resistencia a rifampicina, RR, es casi lo mismo que si le hicieras resistencia a los dos. Cuando tú le haces resistencia a isoniazida rifampicina, a ambos, o sea, ambos haces resistencia, eso se llama multidrogoresistencia. Pero esa multidrogoresistencia ahora, en el Perú a partir del 2023, en realidad en el mundo a partir del 2020, pues se basa en un documento hecho en OPS-OMS en el 2020, eh, se determinó que tiene la misma importancia que el Mycobacterium, que es resistente solamente a rifampicina, y se lo va a tratar igual. Entonces, dicho de otra manera, la micobacteria que solo es resistente a rifampicina y que antiguamente le llamábamos monoresistente, desapareció ese término. ¿Ok? Y basta que sea resistente a rifampicina para que uno diga que es equivalente, va a necesitar el mismo tratamiento del multidrogo resistente. Doctor, ¿y tan diferente es el multidrogo resistente? Sí, es muy diferente porque ese multidrogo resistente va a requerir 6 fármacos por probablemente 14, 16, 18 meses, ¿no? De tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente cambia mucho la vida y todo el proceso de tratamiento de estos pacientes. Entonces, yo creo que ahí nomás les estoy dando un primer avance de lo que es importante de este tratamiento. Entonces, la multidrogoresistencia es un problema que se ve fundamentalmente en el Perú y Bolivia, en lo que respecta a Latinoamérica, sobre todo en Perú, en Latvia, en algunos países
de Europa balcánica y sobre todo en África, ¿no? La proporción de casos de tuberculosis resistente a rifampicina estudiados para resistencia a las fluoroquinolonas disminuyó en comparación del año anterior. Eso quiere decir que la estrategia estuvo bien. ¿Cuál es la importancia de las fluoroquinolonas? Entonces, las fluoroquinolonas son un grupo de fármacos que vamos a revisar la próxima semana, pero es sencillo. Las fluoroquinolonas actúan básicamente a nivel del núcleo, ¿no? Sobre la DNA polimerasa del núcleo, evitando esa transcripción que tiene que hacer la bacteria, ¿ok? Entonces, las fluoroquinolonas se dividen básicamente en primera generación, ácido nalidíxico, así se llama, ácido nalidíxico, prácticamente un antiséptico usado hoy en día en vía urinaria. De ahí vienen los de segunda generación. ¿Cuál es la importancia de la segunda generación? La segunda generación, la importancia es su alta performance sobre bacilos gram negativos. Ya conocemos ese término, ¿no es cierto? Entonces, incluyendo Pseudomonas. Empezó con el norfloxacino, que tenía una alta performance, sobre todo en orina, la infección de tracto urinario, sobre todo contra Escherichia coli. Eso se llamó norfloxacino. Norfloxacino. Este norfloxacino ya prácticamente no se utiliza solamente para algunas circunstancias X, y de ahí apareció el más importante y muy útil todavía, ciprofloxacino. La importancia de ciprofloxacina como fluoroquinolona es que, siendo de segunda generación, tiene una biodisponibilidad muy alta por vía oral y es muy útil en los bacilos gram negativos, incluso por su actividad anti-pseudomona originosa. Recuerden que la pseudomona originosa es un gran problema intrahospitalario, sobre todo en algunas infecciones postoperatorias, en pacientes que utilizan catéteres, en pacientes que están en cuidados intensivos. Entonces, la ciprofloxacina, tanto oral como parenteral, su uso es muy amplio. En nuestro medio es fundamental porque la ciprofloxacina es el tratamiento de elección de otro flagelo que es muy frecuente en nuestro país y que ha desaparecido en otros de nuestros vecinos incluso. Todavía vemos fiebre tifoidea en nuestro país, que hoy en día se llama fiebre entérica, y el tratamiento es básicamente con ciprofloxacino. Ciprofloxacino tiene performances, vamos a estudiarlo mucho la próxima semana, farmacocinéticas importantes por su penetración, especialmente en algunos órganos de difícil penetración, como es la próstata, por ejemplo, ¿no? Hubo otro fármaco llamado ofloxacino, pero que ya cayó en desuso por un motivo, porque evolucionó. Como un Pokémon, ¿no? Evolucionó a otro. Vamos a ver que esto evoluciona a la tercera generación, y eso pasa con muchos fármacos, a lo que hoy en día muchos han escuchado ustedes, el levofloxacino. Alguna vez les dije que existía lo que se llamaban los fármacos Me Too, que en realidad no sirven de mucho, pero existen los fármacos que sí son útiles de otro fármaco. El ofloxacino dio paso al levofloxacino, cambiando un radical a su parte, ¿no?, izquierda, hacia el lado, ¿no?, haciéndolo girar hacia la izquierda, levo. Entonces, así como tenemos hoy en día como antihistamínicos, ¿se acuerdan? La cetiricina, tenemos la levocetiricina, ¿no es cierto? La levocetiricina. Entonces, así igual tenemos la levofloxacina. Esta levofloxacina, ¿cuál fue el cambio? El cambio fundamental de esta tercera generación, siempre las generaciones se diferencian porque amplían o cambian su espectro. Entonces, además de ser muy útil como la cipro contra bacilos gram negativos y especialmente Pseudomonas aeruginosa, además le suma actividad contra, alta actividad contra bacterias respiratorias. Ejemplo, neumococo, hemófilus y sobre todo atípicos. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque la cobertura de bacterias atípicas
en vía respiratoria, por ejemplo, los beta-lactámicos fracasan al 100%. No hay un beta-lactámico que tenga actividad contra atípicos. ¿A qué atípico ustedes miran? Les preguntaría a ver a alguno de ustedes, bacterias atípicas de vía respiratoria, microbiología. ¿Cuáles son? ¿Alguno se recuerda alguna? Micoplasma. Exacto. Micoplasma, otra más. Clamidia, acuérdense, no la clamidia que ustedes andan pasando uno a otro, no la clamidia trachomatis, sino la clamidia pneumoniae, que es pariente de la clamidia trachomatis que se van pasando los fines de semana los muchachos, ¿no? Y no lo digo en broma, por hace poco vi una estadística que el 90% de los jóvenes a los 25 años han tenido contacto con clamidia, pues por relación sexual, ¿no? De la clamidia pneumoniae y la legionela, ¿no? Son los más representativos, ¿no? De los atípicos. Entonces, el más frecuente de todos y el que más ataca a los jóvenes, el micoplasma, de ahí tienes la clamidia y de ahí la legionela, ¿no? Entonces, estos atípicos que los betalactámicos no los tocaban y tenías que sumarle macrólidos, ya no tienes que sumarle nada y usas levofloxacino. Entonces, por eso es que se convierte en tercera generación. ¿Y por qué aparece una cuarta generación? Aparece una cuarta generación porque aparece el moxifloxacino. Ojo que hay otras fluoroquinolonas que no las vamos a revisar porque no están en nuestro país, nunca han estado, ¿no? El grepafloxacino, el gatifloxacino, que se usan mucho en Europa, nosotros no los usamos, no los tenemos y probablemente no los tengamos. Ahora, ¿por qué pasa a cuarta generación si este levofloxacino llamado, ¿no? Los dos, tanto levo como moxi, son llamados fluoroquinolonas respiratorias. Respiratorias. Pero ¿por qué esta es tercera y esta es cuarta? Porque moxifloxacino a esto de acá, a todo esto de acá, le va a sumar actividad, es la única fluoroquinolona que cubre anaerobios. Miren qué interesante. Entonces, el moxifloxacino, de mayor utilidad, sobre todo en adultos mayores que tienen problemas de broncoaspiración, donde generalmente prevalece bacterias anaeróbicas, es de gran utilidad ahí. ¿Ok? Entonces, a todo eso le va sumando. Ven ustedes cómo se van. Ahí nomás ya tienen toda la teoría de fluoroquinolonas que vamos a hacer la otra semana. No, vamos a ampliar más cosas, pero esto es lo esencial, ¿no? Empezó con ácido nalidíxico, pasó por Norflop, ¿no? Tienes el cipro útil hoy en día, tienes el Oflo que desapareció, cambió al Levo y ahora tienes moxifloxacino. Entonces las fluoroquinolas respiratorias son efectivamente la levofloxacina, ¿no es cierto? La levofloxacina y la moxifloxacina. ¿No? Y estos dos, levofloxacina, esa es una F, ¿no es cierto? Y la moxifloxacina son los fármacos más importantes para la drogoresistencia de tuberculosis, para la tuberculosis drogoresistente. Y por eso es que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud promueven que no se utilicen en forma indiscriminada a nivel de la comunidad, pero sin embargo los que venden levofloxacino, sobre todo lo venden pues hasta para la gripe, ¿no? Hasta para la gripe. Entonces ese es el gran problema. Van a generar resistencia. Pero estos fármacos siempre van a ser, a pesar de que son muy útiles en neumonía, por ejemplo, tratamos de no utilizarlos en nuestro país y utilizar las otras alternativas, tratando de protegerlos para que si el programa de tuberculosis pueda no perder estas dos drogas. Que ahí cambió mucho el panorama. Entonces, fluoroquinolonas se están tratando de proteger. Entonces, la estrategia de fin de la tuberculosis tiene como propósito, como dice, terminar con la epidemia en el mundo y está vinculada con objetivo de desarrollo. O sea, hay una epidemia de tuberculosis que no ha sido todavía derrotada, ¿ok?
Entonces, tiene objetivos de desarrollo sostenible bajo tres indicadores. Reducir el número de muertes por tuberculosis en un 95%, ese es reducir el número de muertos. Reducir el nuevos casos en un 90%, nuevos casos, entre el 2015 y 2035, y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. Doctor, si le están dando tratamiento gratis, o sea, ya está cubierto. No, el costo catastrófico es el hecho de perder un miembro de la familia, perder a un miembro de la familia que es productor de recursos para la familia, o sea, un proveedor, porque el que está enfermo deja de trabajar meses. Entonces, acuérdense cómo llamábamos a eso, cuando alguien por la enfermedad deja de producir, las consecuencias de una enfermedad que se ven de impacto en la economía y en la vida de los pacientes es la carga enfermedad, ¿no? La carga enfermedad. Entonces es importante, ¿no? Al final la carga de enfermedad que nos deja la tuberculosis y tiene una amplitud tremenda, deja secuelas, bronquiectasias, insuficiencia suprarrenal y una serie de problemas que vamos a mencionar, que van a ir conociendo a lo largo de los años. Entonces, los indicadores de la reducción del número de muertes, ¿no? La reducción de la tasa de incidencia y el porcentaje cuyos hogares experimentan gastos catastróficos. Ya hemos visto los tres objetivos, ¿no? Los hitos para el 2020, para 2025, que estamos lejos todavía. Estos son las metas. Mortalidad en el Perú, más o menos, miren ustedes, la morbilidad cayó efectivamente, hubo una disminución, probablemente el habernos, uno de los pocos beneficios que probablemente se haya visto durante la pandemia es eso, la incidencia de tuberculosis bajó porque el contacto obviamente bajó. Acuérdense que la transmisión de las bacterias, fundamentalmente, la mayoría de los casos, ¿no? Y de los virus y de algunas bacterias, es a través de las gotitas de fluye, a través de la tos, de la respiración misma. Perdón. Sobre todo, eso se ve en las bacterias atípicas. Bacterias atípicas y virus, su mecanismo de transmisión básicamente es inhalatoria. Mientras que las bacterias típicas, como por ejemplo son el neumococo, ¿no? Streptococcus pneumoniae, como por ejemplo es el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, etcétera, los más clásicos, o las bacterias, los bacilos gram negativos que se ven dentro del hospital, su mecanismo de transmisión es por microaspiración. ¿Qué significa microaspiración? Significa que primero tienen que colonizar la boca y a partir de ahí, por microaspiración, pasan al pulmón. Entonces, cuando haces una neumonía por neumococo, que es la causa más frecuente, es porque el neumococo lo tienes en la vía respiratoria. Y entonces te microaspiras por algún motivo, ¿no? O ingresa porque tu misma defensa, o en el caso, ¿no? Un proceso respiratorio alto, de repente te baja la defensa o te genera mucho moco y puedes microaspirar. Entonces son mecanismos diferentes. ¿A cuál pertenece tuberculosis? Va más con el mecanismo inhalatorio, aunque tiene sus propias características. O sea, por ejemplo, la glotita fluye que puede quedar hasta 30 minutos suspendida en el aire y uno dice, bueno, yo no tengo contacto con nadie. Entras a una habitación donde estuvo un tuberculoso y definitivamente puedes tener contacto con el bacilo. Por eso que se dice que en el Perú todos hemos tenido de diferente manera contacto con el bacilo. La detección de casos. Ahora, la detección de casos es el gran trabajo que se hace en la periferia, ¿no? Es el gran trabajo que se hace en la periferia. Y se basa en el concepto del sintomático respiratorio. Entonces, toda persona que tose, que tiene tos con expectoración, ¿no? 15 días o más, amerita sospechar que es un sintomático respiratorio. ¿Ok? Bueno, salvo que tengan ustedes un buen diagnóstico que explique, ¿no? Pero si no,
15 días o más de tos con expectoración, amerita catalogarlo de sintomático respiratorio y entonces habrá que examinarlo en un examen, un frotis, ¿no? Un frotis de esputo que se llama examen de BK, un BK de esputo que se tomará por 2 veces. Antiguamente se tomaba 3, pero ya se ha demostrado que 2 y 3 no, uno más sobre 2 no incrementa la sensibilidad para detectar la enfermedad. Entonces tiene todo un proceso interesante, hay que verlo de esa manera. La tuberculosis pulmonar, veamos a qué nos vamos a enfrentar. El Mycobacterium tuberculoso, ese es el bacilo, llamado bacilo de Koch, ¿no es cierto? Koch lo descubrió, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no? Es una bacteria que tiene la característica de vivir intracelularmente en forma facultativa y en forma de bastón. Puede vivir en una caverna donde el crecimiento es activo, o sea, genera caverna. Puede vivir en un foco gaseoso, que es una reacción inflamatoria que deja, o dentro del macrófago. Cuando vive dentro del intracelularmente, no está dentro de una célula del pulmón, tipo un neumocito, un alveolo, no está ahí, está en el macrófago, porque existen macrófagos en ese tejido. Entonces, y ahí se convierte en una micobacterium de crecimiento lento. Mientras que en la caverna, donde hay bastante aire, porque esta es una bacteria aeróbica y puede ser facultativa, ¿por qué? Porque a veces puede estar, ¿no?, sin oxígeno, pero cuando está con oxígeno, su crecimiento es rápido y activo. Y cuando está en el foco gaseoso, es de crecimiento intermitente. Eso es lo que lo hace complejo, por eso es que requiere de 4 drogas diferentes. La tinción para descubrirlo no es la tinción de Gram, es la tinción de Zinc-Nielsen, ¿no? Porque son bacilos ácido-alcohol resistentes. Ácido resistentes se aparecen como bacilos rosados. También se utiliza la tinción de auramina-rodamina, porque efectivamente se ven como bacilos ácido resistentes. Entonces, de ahí viene el concepto. Todos vamos a tener en este país, en nuestro país, todos vamos a tener contacto con el bacilo tuberculoso desde niños pequeños, porque está por todos lados, ¿ya? No solamente por el hecho de la gente que esté enferma, sino que, perdón, cuando tú sales a la calle, y por ahí tienes contacto con alguien que está expediendo estos bacilos, tú los vas a tener de repente por un día o dos hasta que los elimines, hasta que tu sistema inmune lo elimine. Pero puedes eso, portarlo y llevarlo a tu domicilio, y entonces el niño pequeño va a tener contacto. Entonces el niño pequeño hace una primera infección que se llama tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria la suelen hacer los niños entre el 0 y 2 años, ¿no? Y lo que suelen hacer fundamentalmente el 95%, ¿no? Hacen una infección que pasa como un proceso gripal, o sea, como si tuviera una gripe. Todos han visto a un niño tener una gripe. Probablemente una de esas gripes haya sido producido por el bacilo tuberculoso. De este 95%, todos se recuperan bien. Un 5%, ¿qué va a pasar? Más o menos se calcula que entre un 3 a 4% hacen un cuadro de neumonía tuberculosa, que muchos lo superan básicamente con el tratamiento de una neumonía común, y algunos son descubiertos y requieren tratamiento específico. Y un 1 a 2%, generalmente 1%, pueden hacer una diseminación miliar. ¿Qué significa la diseminación miliar? El hecho de que el bacilo ingrese y se siembre prácticamente en todo el organismo, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Esto es probablemente cada vez menos, pero más o menos se manejan esas cifras. ¿Qué pasa? Regresemos al paciente que hace su tuberculosis primaria y lo supera, como la gran mayoría. Lo primero que va a hacer es lo que se llama el foco de Gone. El foco de Gone es el granuloma
ubicado en los lóbulos pulmonares, usualmente medio e inferior, que es donde básicamente el bacilo ha tenido contacto con el tejido, con sus macrófagos, y ha producido un proceso granulomatoso pequeño, un granuloma. Ese se llama foco de Gone. Y ese foco de Gone después va a comprometer el ganglio linfático al cual corresponde el drenaje y los vasos linfáticos por donde ha drenado, de enlace. Entonces ahí tienes, es como decir, ¿no? Agarras tu granulomita, después el vasito que está de drenaje linfático y su ganglio. Entonces, ese complejo que se forma ahí, va a llamarse complejo de Gone, ¿no? Entonces tienes el foco de Gone, que es ese pequeño granuloma, vas a tener el ganglio linfático regional de la zona y los vasos linfáticos de enlace. Eso se llama complejo de Gone. Cuando tú ves el complejo de Gone en la radiografía, que es una imagen que se puede detectar, ¿qué significa? Significa que has tenido tuberculosis primaria. Significa tu primo infección. También lo llaman así, ¿no? Primo infección. Es la demostración de tu primo infección. Entonces ya tienes el sello de ser peruano, ¿no? Tienes tu complejo de Gone. Entonces, este complejo de Gone puede calcificarse y convertirse en un complejo que se llama complejo de Rathke. Y se calcifica y vive y queda ahí atrapado el bacilo tuberculoso por muchos años. Muchas veces este Mycobacterium atrapado en este complejo puede, por algún motivo, activarse y volver a generar, y ahí sí generar enfermedad, lo que se llama la tuberculosis postprimaria. La tuberculosis postprimaria es fundamentalmente la tuberculosis que se genera por nuevo, o sea, se puede generar por reactivación o por contagio nuevo. Pero ya tuviste antes contacto, ya hiciste. ¿Qué es lo importante de haber hecho tu tuberculosis primaria? Que te generó ya anticuerpos y puede ser detectado por una reacción que se llama de PPD, que es una intradermoreacción. O puede ser detectado por dosaje de interferón gamma, eso se llama IGRA. También lo llaman cuantiferón, ¿no? Esta es la reacción de interferón gamma, que es más específico. Cualquiera de estos, el PPD, que se genera entre 2 a 6 semanas después de este contacto, o el IGRA, que generalmente es positivo después de los 2 años de edad, antes hay muchos falsos negativos, pero después de los 2 años es muy útil, te va a demostrar simplemente que has tenido contacto con el bacilo y no te puede demostrar si la infección es aguda o crónica. El hecho que sea positivo simplemente te demuestra que el bacilo ha estado en tu cuerpo o está en tu cuerpo. No te puede decir si esa infección que estás teniendo en ese momento en el pulmón, como yo tengo ahorita un proceso, es positivo o no. Entonces, la tuberculosis postprimaria puede ser por reactivación de lo que tuviste de niño o contagio nuevo. Generalmente las tuberculosis pulmonares van casi 50-50 y las extrapulmonares suelen ser por reactivación, siembra hematógena. Entonces, tienes tuberculosis postprimaria, que es la pulmonar clásica, tienes la tuberculosis extrapulmonar, donde la más frecuente de todas es la pleura. Doctor, ¿pero pleura no es pulmón? No, pleura no es pulmón, es pleura. Entonces, en nuestro país, en otros países a veces lo llaman todo lo mismo, ¿eh? Hay que tener cuidado. En nuestro país separamos muy bien ahí la tuberculosis pleural, que es la causa más frecuente extrapulmonar, le sigue la ganglionar, ganglio generalmente a nivel de los ganglios del cuello, la ganglionar, que en otros países dicen que es la más frecuente extrapulmonar. Pero ¿por qué hay esa diferencia, doctor? Porque en nuestro país consideramos la pleural como extrapulmonar. Yo creo que es correcto, porque tiene una fisiopatología diferente. Y tenemos una tuberculosis pediátrica.
El niño, cuando ha hecho su tuberculosis primaria, y estamos, excluyan estos de acá, se supone que ahí quedó su granuloma, su foco, su complejo de Gón o de Ratte, ¿ya? Entonces, pero resulta que muy tempranamente el niño puede desarrollar tuberculosis postprimaria, pero como es niño, ¿no? Antes de los 18 años se llama tuberculosis pediátrica, hasta los 18 años, y tiene características diferentes. Suele presentar el BK es más difícil de detectar, como en un adulto, no junta bien, no espectora con facilidad, y entonces tiene otros criterios la tuberculosis pediátrica. Y por último, no, tener en cuenta, miren ustedes acá, miren, acá, voy a poner rojo otra vez, aquí, ¿ve? La caverna tuberculosa. Hay bacterias que tienden a formar caverna por necrosis, ¿no? En las infecciones crónicas en el pulmón, las que generan caverna, apúntenlo, es tuberculosis y un hongo, que es sobre todo el Aspergillus. Y en las agudas, ¿no? Los que pueden formar cavernas en forma aguda, o cavitar, en realidad más que cavernas se dice cavitación, los cavitantes son Staphylo aureus, Staphylococcus aureus, algunos bacilos gram negativos, como sobre todo Pseudomonas y Klebsiella, y anaerobios, sobre todo anaerobios. Miren cómo se ve en la tomografía una caverna. ¿Ven? Ahí se reproduce muy rápido el bacilo y lo hace muy bacilífero. Cuando tú escuchas bacilífero positivo es porque le ha salido el BK positivo, ¿no? Que es el diagnóstico básico. Y puede ser una cruz, dos cruces, tres cruces. Tres cruces es muy contagioso. Generalmente los que tienen cavernas son muy contagiosos. La caverna tuberculosa tiene sus características. El diagnóstico, primero hablemos de la tuberculosis pediátrica. La pediátrica va generalmente hasta los 18 años con estos criterios. ¿Cómo haces el diagnóstico de una tuberculosis primaria? Lo haces con 3 o más de estos criterios. El clínico es un criterio, tos, fiebre, pérdida de peso, es muy característico, la tos, sobre todo la tos con expectoración, la fiebre, que suele ser vespertina, o sea, en las tardes, y noches, y la pérdida de peso. El, el criterio epidemiológico, que puedes cumplirlo porque tienes exposición, o sea, contacto con alguien con otro paciente en tu casa o en tu trabajo tiene tuberculosis activa, que es bacilífero positivo. El radiológico, que la radiografía sea compatible. En el caso de los niños, generalmente, muy raramente es infiltrado apical, que es, ¿no? Generalmente tiene que ver con la adenopatía iliar, ¿ok? Prominente. Y el inmunológico, habíamos hablado del PPD, que cada vez se hace menos, o del IGRA positivo, que es útil a partir de los 2 años. Entonces, ahí tienes 4 criterios. Si cumples 3 o más, o los 4, tú puedes estar ante una tuberculosis pediátrica. Doctor, y si el niño logró hacerse un BK y el BK le salió positivo, ya, pues te olvidas de todo esto. Esto es porque es muy difícil en un pediátrico, ¿no?, hacer un diagnóstico con el hallazgo del BK. Ahora, hablemos de los términos de los drogoresistentes. Habíamos dicho que tenemos 4 drogas, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Sobre todo nos fijamos en estas dos, en el núcleo básico. Entonces, si hay una tuberculosis resistente isoniazida, se le da este término, TB resistente con una R minúscula isoniazida. Es de menos riesgo. Si tienes una tuberculosis resistente a rifampicina, le pones doble R mayúscula, porque este va a ser similar, casi igual que decir multidrogo resistente. Si tienes un paciente resistente al núcleo básico, isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, está fregado. Ese es multidrogo resistente, MDR. Esas son las siglas que se van a usar. Antiguamente hablábamos del extensamente resistente, pero hoy en día tenemos una subcategoría. Preextensamente resistente. XDR es extensamente resistente. Extensamente drogo resistente o extensamente resistente. Entonces, hoy tenemos una categoría de pre.
preextensamente resistente. ¿Qué significa? Significa que el paciente tiene resistencia en rifampicina o el núcleo básico completo, ¿no? O sea, es un MDR resistente a isoniazida rifampicina o solo a rifampicina, o sea, cumple esa primera condición, acuérdense que son iguales, y ahí le suma resistencia a cualquier fluoroquinolona. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas que nos interesan? Levofloxacino y moxifloxacino, son las dos útiles. O sea, tiene resistencia a alguna de estas fluoroquinolonas y, o tiene resistencia a un inyectable de segunda línea. ¿Cuáles son los inyectables de segunda línea? La capriomicina, la canamicina y la micacina. Esos son lo que se llaman los inyectables que son aminoglucósidos de segunda línea. Entonces, ese es un pre-extensamente resistente. Y de ahí viene ya el premio mayor, ¿no? El extensamente resistente, que esta es una categoría nueva desde 2013, diga, no nueva en el sentido de extensamente resistente, ya se habla hace muchos años, más de 30 años, no, nueva en el concepto de lo que es hoy en día, ¿no? La definición de extensamente resistente. Entonces, nuevamente es un resistente, un multidrogo resistente o resistente a rifampicina, pero no, como primera condición, y que le suma cualquier fluoroquinolona, nuevamente, cualquier fluoroquinolona, ya sabemos que puede ser levo o puede ser moxi, y al menos un medicamento adicional del grupo A. Uy, pero ¿cuáles son el grupo A? Existen grupos A, B, C y D para lo que es drogas útiles para resistencia. Entonces, el grupo A, que es el que nunca debe fallar para hacer un tratamiento en drogos resistentes, incluyen 4 drogas. Las fluoroquinolonas respiratorias, ¿no? Levo y moxi, la bedaquiline, el bedaquiline, perdón, es bedaquiline, y el linesolid. Son 4 drogas que se pueden utilizar como grupo A. Un paciente, un tratamiento de multidrogo de extensamente resistente, cualquier drogo resistente debe llevar al menos una droga del grupo A. Entonces, el extensamente resistente es un gran problema. Puede tener resistencia, por ejemplo, a levo, puede tener resistencia a bedaquiline y ya le queda pocas posibilidades. Y además de eso es resistente a isoniazid y rifampicina, eso se llama extensamente resistente. La mortalidad es alta en estos pacientes. El Perú es el que tiene el mejor perfil de supervivencia de multidrogos resistentes hasta el día de hoy. ¿Cómo se hace el diagnóstico en realidad? Conociendo ya estos datos, entonces uno dice, ¿se acuerdan el concepto de sintomático respiratorio? Pues era un paciente con ¿qué? Tos y expectoración, ¿cuántos días? ¿Escuchan? Sí, 15 ¿Cuántos, doctor, días. 15 días cuántos? o más. 15 15 días. días o más, ¿no es cierto? Entonces, un sintomático respiratorio se va a realizar 2 exámenes de BK, o sea, dos frotis, 2 muestras, 2 días seguidos, va a llevar su muestra de esputo para hacer el examen de BK. Recuerden que el examen de BK no lo hace cualquiera, lo hace el laboratorio que está certificado, ¿no? Por la red, hay una red. O una prueba molecular rápida. Esto es interesante. Puedes reemplazar este 2BK por una prueba molecular rápida. Entonces, esa es la gran novedad. Podrías reemplazarlo. ¿Ok? Esa prueba molecular rápida justamente es interesante porque la prueba molecular rápida, ¿no es cierto? Podrías utilizarla no solamente para el diagnóstico reemplazando el 2BK, no solamente para el diagnóstico inicial, también lo puedes utilizar en los tuberculosis extrapulmonares, por ejemplo, meningoencefalitis tuberculosa, por ejemplo, y en todos los otros extrapulmonares, en cualquier tejido, tú puedes utilizar, ¿no?
esta prueba molecular rápida para hacer el diagnóstico. Así se diagnostican probablemente el 70-80% de los pacientes, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, si es positivo, ya lo tienes diagnosticado. O sea, si sale positivo alguno de tus dos BKs o tu prueba molecular rápida, ya lo tienes diagnosticado. Ese paciente diagnosticado, sea por prueba molecular rápida o sea por BK, se tiene que hacer una prueba, que sería una prueba molecular también, pero más específica, que se llama prueba molecular de ensayo de sonda de línea, ESL. Esta prueba de ensayo de sonda de línea lo que va a mostrarte fundamentalmente es básicamente si tienes resistencia a isoniazida o rifampicina desde el inicio, ¿ok? Resistencia a cualquiera de los dos. O sea, con esta prueba tú puedes detectar muy tempranamente, desde el inicio del tratamiento, si vas a estar frente a un multidrogo resistente. Entonces, esta estrategia es fundamental, porque muchos pacientes, si no le haces eso, vas a tratarlo, de repente es multidrogo y los comienzas a tratar y el paciente va a seguir contagiando a todo el mundo, diseminando su multidrogo, hasta que 4 meses después digas que es fracaso y recién se te ocurra hacer el cultivo. Entonces, esto de acá, generalmente esta prueba se hace al inicio, al final de ¿no? de la primera fase o cuando el paciente tiene fracaso. Pero lo ideal es hacerlo, ¿no? al inicio para poder tener esa. La opción es un cultivo acelerado de 23 días que se llama MOTS. Este MOTS es un cultivo que se diseñó y el trabajo lo diseñó un inglés con la gente de Cayetano y el trabajo, esto se usa en todo el mundo ahora, se hizo en el Perú, ¿no? Es un cultivo en medio líquido que permite hacer rápidamente en 23 días un cultivo de antibiograma para demostrar esta resistencia. Esto es lo que vas a hacer con el positivo. De esa manera puedes definirlo, ¿no? ¿Qué pasa si es sensible a todo? Sensible a isoniazida rifampicina. Ah, lo vas a llamar pan sensible. ¿Qué pasa si es resistente a isoniazida? Ya sabes, la R minúscula, ¿no es cierto? Y su H. ¿Y qué pasa si es resistente a la rifampicina? RR. Y si es resistente a los dos, multidrogo resistente. ¿Ok? Entonces, así dirás, sensible a todo, pansensible. Así dirás, resistente a isoniazida, RH. Así dirás, si es que es resistente a la rifampicina, RR mayúscula. O multidrogo si es resistente a ambos. Y en realidad el extensamente resistente sale de este de acá. Cuando diagnosticas este al inicio, entras a un cultivo completo, un cultivo con todo el antibiograma que te va a durar 8 semanas probablemente y recién sacarás si es resistente a algo más para poder decir si es pre o es extensamente resistente. Entonces, ese es con el positivo. ¿Qué pasa si te sale negativo? Entonces, le haces sus 2 BKs o su prueba molecular rápida y sale negativo. Entonces, en la mayoría de los casos, te quedas tranquilo y dices, bueno, es un sintomático respiratorio, más chao. Pero tú eres un buen clínico y te das cuenta de que ese paciente es muy sospechoso. Para ti es muy sospechoso. Tú dices, no, este me parece que es TB. Tiene la clínica, tiene las fases de Margarita Gautier, tiene todas las características. Tu diagnóstico clínico, miren, yo lo he hecho 1000 veces, ¿ah? He insistido y era TB. O sea, siempre confíen en su criterio clínico. Entonces vas hacia lo que se llama un diagnóstico clínico radiológico. Obviamente, para tú decir que entrar en esta fase, tienes que demostrar. ¿Y cómo demuestras? Tienes alta sospecha por la tos, la expectoración, dolor torácico, la disnea, la fiebre, la baja de peso, etc. O sea, tú dices, clínicamente para mí este es una TB. Y tu radiografía de tórax apoya eso porque tiene algún infiltrado. Usualmente los infiltrados apicales se consideraban mejor. Hoy en día se dice cualquier infiltrado. O la tomografía, si la has podido tomar, todavía te demuestra incluso hasta con cavitación de repente. Entonces tú dices, esto tiene que ser TB, pero me ha salido negativo. ¿Qué haces si te ha salido negativo? Antiguamente ibas a un experto, había los expertos en TB, y le presentabas y decías, a mí me parece que esto es TB, y te decía, ya, dale tratamiento como BK negativo. Eso ya casi no existe hoy en día. Entonces, hoy en día, cuando tienes esta condición de negativo, lo que haces es pedirle un cultivo. Entonces, el paciente le pides un cultivo y 2 BKs nuevos cada semana.
Entonces le haces su cultivo, ¿no? O una prueba molecular y 2 BK cada semana. Y mientras sale el cultivo, acuérdense que el cultivo demora entre 6 a 8 semanas, cada semana le haces 2 BK nuevos. Entonces, en espera, le haces 2 BK nuevos cada semana. Cada semana que vas esperando, haces 2 BK nuevos. Entonces, su cultivo va a salir dentro de mes y medio. ¿Qué? ¿Te cruzas de brazos? No, cada semana tú vas a venir y te voy a ir viendo y te voy a ir pidiendo tus 2 BK, tus 2 BK, tus 2 BK o tu prueba molecular rápida. Y entonces, hasta que me salga positivo. Me sale negativo, me sale negativo. Esto lo hacíamos antes de tener esta norma, yo le digo hace años, se nos daba por nosotros por hacer esto y resultaba. A veces había pacientes que pasaba 4 semanas, lo tenemos hospitalizado y de repente salía recién positivo. O sea, insistíamos y a veces hasta no, la gente de microbiología nos decía que estábamos haciéndoles perder el tiempo hasta que de pronto, ¡pum!, salían sus narices y decían, oye, ¿qué pasó? Y creían que se habían contagiado en el hospital. No, así es. Eso ya se ha demostrado ahora en estudios. Cada semana sus 2 BKs hasta que salga el cultivo. ¿Qué pasa si el paciente en ese periodo se deteriora? Obviamente que puede suceder, ¿no es cierto? ¿Qué cultivos estamos hablando? Los cultivos, acuérdense, el medio sólido se llama Lowenstein-Jensen, ¿no? Hay otro variante que es el Ogawa, y en medio líquido es el MGIT, ¿ya? Esos son los cultivos que se utilizan. Entonces, si el paciente se deteriora, no puede esperar, por deterioro clínico, hay deterioro clínico, entonces el paciente no puede esperar. Ese paciente entonces puede empezar lo que se llama el esquema 1, que es el esquema básico, ese que les mostré, sin confirmación bacteriológica. Ese es lo que antes hacíamos a todos, BK negativo ya. Eso podría ser porque el paciente se está deteriorando clínicamente. Obviamente que al final va a salir su cultivo, pero en ese esperar de 6 a 8 semanas, de repente a la tercera semana tienes que empezarle porque el paciente se ha deteriorado. La mayoría aguanta y entonces va a esperar. Y si espera, lo que vas a hacer es básicamente que el cultivo, si es negativo, pues lo descartas, ¿no es cierto? Ya se estado haciendo 2 BKs, 2 BKs, 2 BKs. Todo salió negativo, pues replantea tu diagnóstico. Si es pulmonar, piensa en sarcoidosis, piensa en micosis pulmonares y tienes que mejorar tu aspecto diagnóstico. No todo es TB tampoco. Y entonces, así es que vamos a entrar a lo que ahora nos interesa, ¿qué es el tratamiento? Entonces, tenemos un núcleo básico. Tenemos la droga más importante, que es la isoniazida. ¿Por qué es la más importante? No se utiliza en otra cosa más que en TB. Isoniazida solamente es un antibiótico que solamente sirve para TB. Es el más potente de los antituberculosos. Es tuberculostático a concentraciones bajas y tuberculosida a concentraciones altas. Entonces, ¿qué tipo es? En realidad es un bactericida. Es un bactericida, ¿no? Entonces, ya sabemos que si es bactericida, en realidad es más potente, ¿no es cierto? Entonces, es el más potente de todos. Va a funcionar como tuberculostático en bajas concentraciones, generalmente en el intracelular, y va a ser tuberculosida en altas concentraciones. En la caverna es el más activo, es el más activo. En crecimiento lento en el macrófago es activo también, pero en el casio intermitente no es activo. Eso es importante saber. En el casio no es activo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la síntesis del ácido micólico de la pared celular, porque este es un bacilo que tiene pared celular, a diferencia de las bacterias atípicas como micoplasma, como clamidia o legionela, que no tienen pared celular, por eso lo betalactomas. Entonces, este tiene pared celular, como lo tienen los bacilos gram negativos, ¿no? Y un componente importante de esta pared celular es el ácido micólico. Y precisamente la isoniazida va sobre el ácido micólico de la pared celular. Entonces, esa es una. Rifapicina, que es el otro componente del núcleo básico, no es que han visto ustedes que su resistencia es importante, pero rifapicina se utiliza en otras infecciones. La rifapicina, por ejemplo, va a ser útil
en el manejo, por ejemplo, de Staphylococcus aureus en algunas circunstancias, de algunas bacterias, como por ejemplo el tratamiento de brucela, la brucelosis, de pasteurela. Entonces, va a ser útil en otras infecciones. La actividad es un bactericida, es bastante eficaz, pero lo malo es que rápidamente puede generar resistencia. Nunca se debe utilizar solo. No se recomienda que sea monoterapia, nunca, porque tiende a generar rápidamente resistencia. La mayor actividad que tiene la rifampicina es a nivel del macrófago, o sea, en el intracelular. Este es el intracelular. También es activo en la caverna y activo en el calcio. O sea, es activo en todo, pero sobre todo en el macrófago, en el intracelular, que es importantísimo, que es a veces el más difícil de manejar. Por eso es la importancia de la rifampicina, ¿no? En estos lentos, donde se está escondiendo en el intracelular. Eso es el núcleo básico. De ahí tienes piracinamida. La piracinamida, nos olvidamos, la rifampicina, el mecanismo de acción, inhibe la RNA polimerasa dependiente de DNA. Ese es el mecanismo de acción. Inhibe la RNA polimerasa dependiente de DNA. Piracinamida es un bactericida también es bactericida, al igual que los otros dos. No tiene actividad en la caverna, no tiene actividad en el calcio y sobre todo es activo en el intracelular. Y eso es importante para eliminar las especies que puedan ir quedando, ¿no? Ir quedando durante el tratamiento. Su mecanismo de acción es desconocido hasta el día de hoy. Y ahí tienes el único que es bacteriostático realmente, bacteriostático, el etambutol. Dicho ese paso, es el único que se ajusta a la dosis renal, porque su excreción es netamente renal. En cambio, estos de acá no se ajustan a la dosis renal. Si un paciente tiene enfermedad renal, isoniazida, rifampicina y piracinamida, no es necesario ajustar. En cambio, etambutol siempre hay que ajustarlo a la dosis renal, ¿no? Pero no tiene daño hepático, como vamos a ver. Etambutol no daña el hígado. En cambio, estos tres primeros sí. Es bacteriostático, es activo tanto en caverna como en macrófago, pero ya saben que es bacteriostático, es un buen ayudante. Y su acción es que inhibe la síntesis de RNA, inhibe la incorporación también del ácido micólico a la pared celular. Entonces, esas son las características de las cuatro drogas, ¿no? Las características de su uso, ¿no? Y su actividad. Las reacciones adversas de estos medicamentos, es importantísimo, ¿eh? La isoniazida, estos se llaman los RAFA, así se le denomina, RAFA, reacciones adversas a fármacos antituberculosos. ¿Ok? Apunten eso. RAFA, reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Entonces, la isoniazida y la rifampicina, ambos, lo más frecuente, que son el núcleo básico, es el incremento de transaminasas, porque tienen alta actividad en el hígado, o sea, son hepatotóxicos. Entonces, incrementan, pueden elevar, siempre van a incrementar un poco, a veces mucho, las transaminasas. ¿Cuál es el problema del incremento de las transaminasas? Ok, si se elevan 5 veces su basal, se tiene que detener el tratamiento. Entonces, por eso es que es importante, al empezar un tratamiento, tomarle un perfil hepático. Entonces, te sale el TGO y el TGP. Entonces, me sale un TGO y un TGP 30 en 40, por dar un ejemplo, y puede elevarse a 100, a 120, pero si llega a ser, si era 30 TGO y llega a ser 5 veces sería, ¿no? 150, entonces tengo que detener el tratamiento porque está haciendo una hepatotoxicidad, una RAFA importante. Entonces, en el caso de las transaminasas, 5 veces detiene el tratamiento. Y en el caso de la fosfatasa alcalina, por 3 veces. Eso detiene el tratamiento. Entonces, isoniazida incrementa las transaminasas al igual que la rifampicina y la diferencia respecto a su hepatitis que puede generar medicamentosa
Aquí genera una hepatitis medicamentosa clásica, en el caso de rifampicina, lo hace de tipo colestásica. ¿Qué significa colestásica? Con retención de bilirrubinas, ¿no? Como si hubiera una compresión, ¿no? Con dificultad para drenar las bilirrubinas y el paciente se vuelve ictérico. Por eso que también eleva las bilirrubinas, incluso transitoriamente. Otros efectos adversos en isoniazida es clásica la neuropatía periférica. Esa neuropatía periférica en el caso de isoniazida puede deberse a interferencia con la piridoxina. La piridoxina es, ¿qué vitamina es? ¿Qué vitamina es la piridoxina? A ver, chicos, ¿qué B es? La B6, Piridoxina doctor. B6. Entonces, no es que disminuya la piridoxina, no. Algunos dicen, disminuya, no. Lo que hace la isoniazida es interferir en los procesos metabólicos dependientes de la piridoxina. Y eso puede generar mayor neuropatía periférica, ¿no? Pues, ¿no? O sea, eso puede generar neuropatía periférica. Entonces, por eso es que a aquellos que tienen mucho riesgo, especialmente a los niños, se les suele dar una piridoxina como suplemento durante el tratamiento, es ideal. ¿Ok? Otra característica, por ejemplo, reacciones cutáneas en el caso de isoniazida. En el caso de rifampicina, también hay síntomas gastrointestinales. Respecto a piracinamida, también es la hepatitis, su principal, como le decía, los tres son de eliminación hepática y son hepatotóxicos, ¿no? Entonces, además, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, mialgias, y hay algo interesante, puede producir ácido úrico elevado, hiperuricemia. Y la hiperuricemia puede generarnos, en algunos pacientes, ataque de gota. La piracinamida, siempre se ha hablado de eso, aunque no es muy frecuente, pero es importante tenerlo en cuenta. En el caso del etambutol, este es el único que es, ¿no? Debe ajustarse su dosis renal porque puede ser nefrotóxico. Puede ser nefrotóxico y su principal efecto adverso, motivo de pregunta siempre en los exámenes, es que puede producir neuritis retrovulvar. Una neuritis que puede generar, retrovulvar o ocular, que puede generar, ¿no? Por ejemplo, disminución de la agudeza visual, ¿no? Genera discromía, o sea, confundes los colores, el rojo por el verde, por el marrón, ¿no? Entonces, ¿no? Y además de eso, puede generar maculopatía. Entonces, esa es la neuritis retrovulvar. Además, neuritis periférica también puede generar y otras reacciones cutáneas. La streptomicina ya no se utiliza prácticamente en el esquema 1. Antiguamente se utilizaba como se podía agregar en los pacientes que habían tenido recaída o habían tenido abandono y se recuperaban. Ya no se utiliza. Sin embargo, siempre se tiene en cuenta porque, ¿se acuerdan las drogas parenterales? Se utiliza a veces la streptomicina dentro de ese pool de drogas parenterales en los pacientes resistentes. La streptomicina tiene sobre todo como buen aminoglucósido toxicidad a nivel del oído vestibular, produciendo vértigo y disminución de la audición coclear y también puede dañar el riñón dependiendo de la dosis. Y es el fármaco clásico que se contraindica en la gestación. ¿Ok? Todo lo demás se pueden dar en gestación sin problemas. Entonces, el tratamiento, primero hay que siempre tener en cuenta la prevención. Recuerden que estos conceptos, ¿no? El concepto de prevención primaria es básicamente antes de que te enfermes. Cuando tú hablas de prevención primaria de una enfermedad, es toda actividad que haces para que no cojas la enfermedad. En ese caso, promoción de la salud, ¿no? Ejercicios, tener protección específicas si eres personal de salud, ¿no? Usar mascarillas en el 95, utilizar mascarillas especiales, tener ambiente ventilado, etcétera. Y buena
Y en el caso de tuberculosis, además, una buena nutrición es parte de la prevención primaria. La prevención secundaria es el tratamiento cuando estás enfermo. O sea, eso incluye diagnóstico precoz y tratamiento y tratar de limitar el daño. Entonces, tiene que ver con todo lo que es prevenir daño. El tratamiento es recuperativo, la prevención secundaria. La prevención terciaria ya es la rehabilitación que viene después de la enfermedad. ¿Qué cosa es el esquema 1? Así se le suele denominar, ¿no? Esquema 1 de tuberculosis. Entonces, es las 4 drogas que habíamos dicho. ¿Cómo las vas a dar? En 2 fases. La primera fase, como les decía, dura 2 meses, 50 dosis. Y esas son las dosis que se van a dar. Entonces, primera fase son 2 meses. El número adelante significa meses. Si las drogas no tienen un número, debería ser subnúmero, ¿ah? Sub 3 o 3 arriba o 3 abajo, sub 3. Acá, bueno, a veces es difícil ponerlo. Cuando no tienen es diario. Y cuando tienen es 3 veces por semana. Pongamos que dijera H2, 2 veces por semana. H1, 1 vez por semana. ¿Se dan cuenta? 4 meses. Entonces, primera fase, 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutal, diario. Generalmente se da de lunes a sábado, ¿ya? 50 dosis. Se da una estrategia que se llama DOTS. ¿Qué cosa es eso, doctor? Es la estrategia de dosis vigiladas. O sea, el paciente no debe llevarse las medicinas a su casa y tomarlas ahí. Tiene que ir todos los días, por eso que es todo un programa, tiene que ir diario a tomar sus medicamentos y los toma en dosis única. ¿Por qué en dosis única, doctor? ¿No es peor eso? 11 tabletas va a tomar en dosis única, sí, porque existe un efecto que se ha estudiado, que muchos no lo aceptan mucho, pero que sí tiene importancia porque es lo que se llama el golpe antibiótico. Entonces, la bacteria en ese momento sube, no todos los medicamentos en un solo momento, y especialmente para las micobacterias que están en el intracelular es importante. Entonces, la estrategia de dar el tratamiento no solamente es el hecho de darlo, sino darlo vigilado. O sea, las 104 dosis de este tratamiento deben ser vigilados por la enfermera o el técnico especializado para esta actividad. Por suerte los cumplen. O sea, hay que aceptar, hay que decir que tenemos personal muy bien capacitado y sobre todo motivado porque hacen, y cuando los pacientes no vienen ese día, pues van a su casa a traerlo o incluso a darle su medicamento en casa. Esa es la primera. La segunda fase es igual, tiene que ser vigilado 3 veces por semana. 3 veces por semana hasta completar 54 dosis. 4 es 4 meses, ya sabemos, ¿no es cierto? Y el subnúmero, las veces. Y estas son las clásicas dosis. La dosis clásica del adulto, 5 miligramos por kilo de peso, máximo 300 en la primera fase. 10 de rifampicina, máximo 600. Siempre 600 es el tope de rifampicina. Piracinamida, 25 miligramos kilo peso, máximo 2000, o sea, 2 gramos. Y etambutol, 20, máximo 1600. Estos son los rangos que se pueden usar. Pero estos siempre son los topes, no son móviles. Y en el caso de la segunda fase, lo que puede subir la isoniazida en tope, pero no sube en tope la rifampicina. Y esta es la dosis que se le da por día. ¿Se acuerdan que son 3 veces por semana? 10 miligramos kilo peso hasta 900, 10 miligramos kilo peso hasta 600 en el caso de rifampicina. Existen también las dosis que es un poquito diferentes pediátricas, ¿ah? ¿Qué pasa si el paciente que has diagnosticado es, porque este es el esquema 1 en general para cualquier tuberculosis pansensible, ok? ¿Qué pasa si lo que diagnosticaste no fue tuberculosis pulmonar, fue una miliar, que en realidad es como sistémica, ¿no? ¿No? O una tuberculosis del sistema nervioso central o que compromete hueso. ¿Sí? ¿Existe en hueso? Claro que sí. Es la más frecuente, el mal de Pot, columna, muy frecuente. Entonces tienes la miliar, la del sistema nervioso y la ósea,
requieren una modificación. ¿Qué modificación? En la primera fase se da igual y la segunda fase es donde se modifica. Lo extiendes a 10 meses, ya no 4 y ya no sub 3. Es todos los días hasta 250 dosis. Eso en el caso del sistema nervioso, en el caso de hueso y en el caso de miliar. Miren que el sistema nervioso al principio el primer mes se le tiene que dar además corticoide para desinflamar las meninges. Pero también existe el paciente con VIH, o sea, con ¿no? VIH-Sida, o aquel extra que no extrapulmonar, por ejemplo, pero básicamente el VIH, sea pulmonar o extrapulmonar. Obviamente, extrapulmonar que no sea sistema nervioso central o hueso, que seguirá estas indicaciones. En el paciente con VIH, la primera fase igual es la misma y la segunda se extiende también 4 meses, igual que acá, pero todos los días, hasta 100 dosis. Entonces, esas son las modificaciones del tratamiento. Terapia preventiva para tuberculosis. ¿Cómo es eso, doctor? Lo que pasa es que si una persona, si cualquiera de ustedes tiene alguien que lo diagnostican de tuberculosis y viven con ustedes, ¿no es cierto? Viven con ustedes, entonces hay el riesgo, existe el riesgo de que hagan lo que se llama tuberculosis latente. La tuberculosis latente, recuerden que como es de crecimiento lento, si yo asimilé ahorita bacilo tuberculoso, no voy a hacer la enfermedad mañana. Puedo demorarme días y semanas, se calcula hasta 3 semanas. Entonces, el paciente, tú no vas a esperar hasta 2 meses para decir estás libre de enfermedad, ni tampoco vas a esperar que la hagas, sería cruel, ¿no? O sea, que vamos a observarte hasta que hagas enfermedad. No, tienes que tomar una actitud. Para eso se genera todo un proceso. Entonces, tuberculosis latente es todo caso, todo paciente, toda persona que ha tenido contacto con un caso índice. ¿Qué es un caso índice? Un bacilífero positivo, alguien que tiene un BK positivo. Entonces, a esa persona tiene que estar asintomático, obviamente, y su radiografía de tórax tiene que ser limpia, normal. Entonces, este paciente, esta persona que está asintomática y que encima su radiografía es normal, pero ha tenido contacto, entonces hay que definir si le vas a dar tratamiento o no. Entonces, hay personas a las cuales vas a necesitar no necesitas hacerle, por ejemplo, un PPD o un IGRA que te demuestre contacto. Esos son los menores de 5 años y los VIH, y aquellos que tienen estas enfermedades concomitantes activas. Enfermedad renal crónica, neoplasia de cabeza y cuello, neoplasias hematológicas malignas, ¿no? Eh, Silicosis, diabetes, gastrectomía, gastrectomizados, pretrasplantes o aquel que tenga lesiones apicales residuales. Todos ellos van a recibir tratamiento sí o sí. Estos van a recibir sí o sí, sí o sí. No necesitan un PPD. Y el resto, aquellos que tienen de 5 a 18 años o que es personal de salud como ustedes, que incluye alumnos de medicina o personal que cuida presos y que ahí sí hayan tenido una conversión reciente o los 2 últimos años de su PPD o su IGRA. Ahí sí tiene que ser positivo. PPD mayor o igual a 10 milímetros, se mide así, se le introducimos reacción, o IGRA positivo. Entonces, a esos se les da también tratamiento personal de salud como médicos, enfermeras y estudiantes de medicina. Esta es la reacción de IGRA, de interferón gamma. Este es el esquema que se utiliza. Entonces, doctor, yo tengo un niño de 3 años que su mamá tiene tuberculosis. Si tiene 3 años, le tienes que dar tratamiento sí o sí. No, es asintomático, sí. Salvo que sea sintomático, ahí sí le vas a hacer diagnóstico de TB, es diferente, ¿no? Pero si no tiene nada, no es asintomático y su radiografía es normal, ya, le vas a dar tratamiento. Doctor, yo tengo un niño de 10 años. Ah, caramba, su mamá es el hermano. Ya, su mamá es positiva. Ya, a ese sí hazle su IGRA.
Entonces le tomas el IGRA o le pones el PPD y si sale positivo, le das tratamiento. ¿Qué tratamiento le das? Si tiene menos de 2 años, miren ustedes, se le da isoniazida, rifampicina diaria, o sea, el núcleo básico diario por 3 meses. A esas dosis, ¿ok? Y a esos topes. Igual, la terapia en dots, ¿no es cierto? Observada. Terapia administrada observada. Si tiene más, ¿no? Ahora, si el niño tiene, antiguamente era este el tratamiento, ¿ah? Si el niño no puede tomar rifampicina por algún motivo, o sea, no le puedes dar rifampicina porque tiene algún problema hepático, no le puedes dar, entonces le das el antiguo tratamiento que era isoniazida por 6 meses. O sea, este todavía no ha desaparecido, todavía se guarda para los niños menores de 2 años que no puedan utilizar la terapia combinada. Lo ideal es la terapia combinada, 3 meses. Los mayores de 2 años hasta adulto van a utilizar rifapentina, que es mejor que rifampicina, tiene menos efectos adversos y más y isoniazida combinado, ¿ok? Combinado una dosis semanal por 12 dosis. ¿En qué dosis? Así, de 2 a 11, esta es la dosis, 25, de 5 a 11 a más, 15 miligramos en el caso de isoniazida, y rifapentina en estas dosis, ¿no? Se da una dosis administrada y observada semanal por 12 semanas, o sea, prácticamente 3 meses. Ese es el tratamiento para mayores de 2 años y adultos, o sea, estamos hablando hasta adultos. ¿Qué pasa si no tengo rifapentina? Que es lo que está pasando ahorita, todavía no tienen la mayoría. Entonces le vas a dar la alternativa del niño menor de 2 años. Isoniazida rifampicina por 3 meses, pero todos los días, ahí sí. Este se llama el tratamiento para tuberculosis, terapia preventiva de tuberculosis, TP-TB, ¿no? Que es en realidad el manejo de la tuberculosis latente. El último esquema ya que es rarísimo es cuando tienes reacción adversa a isoniazida y no puedes usar por RAM, entonces le das rinfa sola. Es bien raro. Miren ustedes, esto es un esquema ya para ver básicamente, acá tienen la pared, esos son los bacilos tuberculosos, una microfotografía, tienen ahí, ¿no? Los ácidos lipídicos y sobre todo el ácido micólico, ¿no? El arabinolactano, el peptidoglicano, por ejemplo, que es importante en las otras bacterias, y debajo de la pared está recién la membrana plasmática, miren cómo se cubre, ¿no? La isoniazida, descubierto en el 52, inhibe la pared celular. El etambutol, que también inhibe la pared celular en el 61. Piracinamida, no es incierto el target, pero parece que disrumpe el plasma y disrumpe la carga de energía. Y la rifampicina, que inhibe desde el 66 la síntesis de RNA. Ahí tienen ¿no? Este es el bacilo, el micobacterio tuberculoso o bacilo de Koch. Entonces, la base bacteriológica del tratamiento es, uno, eso se lo voy a preguntar, ¿ah? La base es la asociación de fármacos, importantísimo. Dos, el tratamiento prolongado y la administración en monodosis, ¿no? Entonces, esa es la base. Todo se da junto. Mecanismo de acción de la isoniazida, solo para verlo, isoniazida es, ¿no? Es una prodroga convertida a su forma activa por la enzima codificada CATG. Acuérdense, las prodrogas tienen que pasar por el hígado, ¿no? Hay mutaciones, por ejemplo, y está presente en el 50-80% de los aislados clínicos de este tipo, ¿no? Entonces, la isoniazida y su mecanismo, básicamente. ¿Qué puede presentar la isoniazida? Habíamos dicho, elevación de enzimas, 8 a 10% de los pacientes. ¿Ah? Es muy común, hepatitis, neuropatía periférica, fiebre por drogas, también. Y raro, ya la más común entonces, la intolerancia digestiva, infrecuente por suerte, hepatitis, neuropatía periférica, y raro ya convulsión, depresión, alucinaciones. ¿Qué pasa si un paciente, yo se lo digo, 2 veces he visto esto, eh, toma, se toma 50 tabletas de isoniazida, pues viene convulsionando y con un daño hepático espectacular. He visto, me acuerdo de una chica de 14 años que el papá le dijo que no iba a ir al concierto en los años 90 hubo un grupo venezolano, no me acuerdo, Salserín creo que se llamaba. Se volvieron locas las chicas, no sé qué pasó.
Y esta chica de 14 años quería ir al concierto y el padre le dijo de que no iba a ir. Y ella agarró, le robó sus medicinas, el papá encima tenía tuberculosis, en esa época el seguro les daba las medicinas para el mes y se tomó todas las isoniacidas que tenía, porque se tomó como 100 isoniacidas. Y la chica llegó en coma, convulsionando. Cuando logramos salvarla, porque el antídoto es, y apúntenlo eso, el antídoto de la toxicidad de isoniazida, precisamente el antídoto es piridoxina. Para su suerte teníamos piridoxina en ampollas, que casi nunca lo usábamos, para que se usaba en la unidad de soporte nutricional, se le metió ¿no? a kilos y despertó del coma. ¿Saben lo primero que dijo esta chica? Que debe estar muerta ya. Cuando despertó, dijo, ahora mi papá sí me va a dejar ir a ver el concierto. O sea, estaba histérica, de este color amarillo que ustedes ven acá. Estaba en falla hepática, o sea, despertó porque, bueno, se hizo la terapia, pero no sé cuántas semanas duró, porque al final no había trasplante, lo único que lo hubiese salvado era un trasplante hepático, ¿no? Y no existía trasplante hepático, existía, pero muy limitado en el país, ¿no? Y precisamente no, no precisamente para una persona con esa inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, una de las condiciones básicas de un receptor de trasplante es que esté preparado psicológicamente para no causarse daño. Si es un alcohólico, por ejemplo, tiene que estar 2 años libre de haber tomado un solo trago, por darles un ejemplo, ¿no? Yo me imagino, ya no la vi, yo la vi cuando llegó la emergencia, la tuve en piso una semana, de ahí se hizo una hemorragia que casi se muere, pasó a UCI y ya no, le perdí el rastro, eso le soy sincero. Pero siempre me acuerdo porque fue brutal, ¿no? Fue brutal. Y otro caso brutal que recuerdo fue una equivocación. Era una persona que había estado en Estados Unidos y allá le habían iniciado tratamiento anti-TB, se vino a Perú y en Estados Unidos te dan los frascos, siempre te dan los frasquitos con tu nombre rotulado y en el rótulo te ponen la dosis. Y entonces su dosis decía, eh, 11, creo que decía 11 day, una vez al día. Entonces ¿no? Era lo que entendió la persona, no era un 12, creo que haga, 2 day, ¿no? Y entonces lo que entendió la persona es que tenía que tomar 11 tabletas al día, barrera idiomática, y obviamente se intoxicó. Eso fue bastante triste. Creo que ese paciente regresó a Estados Unidos y creo que la trasplantaron allá, porque no le explicaron, lamentablemente ahí no leían ni conocían el idioma, pero pensó que eran 11 tabletas al día, entonces comenzó a intoxicarse, ¿no? Progresivamente. Entonces en medicina hay que ver todas estas cosas. Les cuento porque son cosas que uno puede evitar. Bueno, la otra chica, no sé, era pues tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pero acá sí, acá era explicación, nadie le explicó. Por eso que hoy en día en Estados Unidos buscan mucho médico que sepa español, porque tienen muchos pacientes en español y tienen muchos problemas para poder explicar, porque en medicina tienes que explicar todo. La polineuropatía que puede generar la isoniazida, recuerden, es dosis dependiente y produce degeneración axonal, tanto de fibras con y sin mielina. La coadministración de B6 es protectora, o sea, estamos hablando de la piridoxina, ¿no es cierto? Es protectora, además de ser antídoto de la intoxicación. Hay una forma sensitiva, ¿no? Que es lenta, hipoestésica, y hay una forma motora, debilidad de músculos, ¿no? Se manifiesta por tropezones, dificultad de contraer, estirar el tobillo, esas son las formas. Básicamente que sepan que tiene una forma sensitiva y motora, y lo que más interesa es que sepan que la piridoxina, su coadministración es protectora. Y eso es muy importante en niños.
La rifampicina, una droga muy útil, pero que siempre tiene que ir, ¿no? Tiene que ir aunada a otra droga para que no ejerza con facilidad resistencia. Se une a la subunidad B de la polimerasa RNA dependiente de DNA para formar complejo estable del fármaco enzima. Entonces, la unión del fármaco suprime la formación de cadenas de RNA. Esto es lo importante, suprime la formación de cadenas. Es un efecto bactericida. Los alimentos pueden disminuir 33% de la absorción de rifampicina, por eso que consumir el fármaco con el estómago vacío. Por eso que una de las cosas es el paciente se le da temprano y el estómago vacío. Y a veces no entienden. Hay muchos pacientes que de programa salían y los veía cruzar a tomar su mega desayuno. Decían, por favor, media hora, una hora, espérense, ¿no? Espérense. Por eso que en muchos sitios donde tenían las cosas claras, no, les daban el medicamento y no los dejaban salir, decían, tienen que quedarse 30 minutos, les daban charlas, les pasaban videos y después de eso ya les daban incluso de comer. Se quedaban porque les iban a dar de comer. Un método que usábamos en los años, cuando hice Serum en el año 93, era que nos daban alimentos. Había un programa que se llamaba PANFAR, asociado al programa de tuberculosis. Y era el programa de apoyo nutricional a las familias de alto riesgo. Eso significa PANFAR. Programa de apoyo nutricional. No sé si todavía seguirá. Creo que todo lo borra. Cada gobierno que viene odia al anterior, le cambia el nombre o destroza lo que hizo, así sea bueno, ¿no? Eso pasó con la época de los 90. Los que vinieron, el caviarismo que vino después destrozó casi todo. Y por eso que nuestras cifras se fueron al cacho. Entonces, el PANFAR era excelente porque para mí, yo llegué en mi serum a detectar 55 tuberculosos metí a programa, ¿no? Que fue un récord, ¿ah? Y todos los metí en Panfar. Y entonces yo decía, tomas tu medicamento y le iba repartiendo. Cada día les iba dando ¿no? Una bolsita de acá, una bolsita de allá. Entonces, si les tocaba, pues, 10 kilos, les daba por 10 días de seguido, ya un kilo, otro kilo, otro kilo, otro kilo, para que puedan esperar. Hasta que entendieron. Muchos dijeron, doctor, ya entendimos, ya llévate todo tu paquete, porque ese era el apoyo nutricional que se les daba, ¿no? Miren en los efectos, los RAFA, ya les dije qué significa RAFA, reacción adversa a fármacos antituberculosos. Frecuentes. Acuérdense que frecuente es cuando es mayor al 10%. ¿Ya? Acá ponen 5%, pero en realidad, acuérdense ustedes que los efectos adversos van, ¿no? Del 10, este es su propia terminología, pero no los tomen para el resto de los medicamentos. En general, tú dices frecuente, muy frecuente incluso, cuando es mayor al 10%. Frecuente cuando está entre el 1 y 10%. ¿No? Infrecuente cuando es menor al 1%. Y raro cuando es menor al 0,1%. Pero esto es para todos los fármacos en general. En el caso de los RAFA tiene su propia estadística, 5%, entre 1 y 5% es común. Entonces, frecuente, elevación de transaminasas, ¿no es cierto? Al inicio, este es bilirrubinas, sobre todo, y la coloración. Este es en realidad el más frecuente efecto adverso que tiene la rifampicina. El paciente comienza a orinar naranja. Si le sacan cualquier líquido, una punción lumbar, va a salir color naranja. Yo me acuerdo que una vez, un escandalazo, cuando habían hecho una punción lumbar, el paciente tomaba su rifampicina. Común, anorexia, náusea, dolor abdominal. Infrecuente, por suerte, la hepatitis. Puede ser síndrome de gripal, ¿ok? Fiebre por drogas. Y raros. Sobre todo, tener atención a la trombocitopenia, neutropenia, leucopenia. Esto es toxicidad, eso se llama mielotoxicidad. Recuerden ese término, mielotoxicidad. Piracinamida, mecanismo análogo sintético, la nicotinamida se activa en medio ácido. Es incierto si esa es la acción realmente o probablemente se propone una inhibición de la sintetasa 1 de los ácidos grasos, una disminución del pH intracelular. Lo que se sabe es que su efecto es bactericida y esterilizante. Y el etambutol inhibe la arabinosiltransferasa, la base acá del arabinogalactán,
interrumpe la transferencia arabinosa en la biosíntesis de la arabinogalactano, ¿no es cierto? Entonces, interrumpe el ensamblado a este nivel, ¿ok? Pero tiene un efecto protector y es bacteriostático. Y es importante, su biodisponibilidad es muy buena oral y en insuficiencia renal, ¿no? Puede administrarse 3 veces por semana. O sea, se alarga, no se puede dar todos los días. El RAFA clásico es, ¿no? Frecuente, ninguno. Común, ninguno, por suerte. El etambutol, la neuritis retrovulvar es característica, alteración del campo visual, visión de colores, ¿ok? Y de ahí tienes la nefritis intersticial, la anemia plástica, mucho más raro. La neuritis óptica, como decíamos, disminución de la luz visual, escotoma central, esto por maculopatía, y pérdida de la visión de colores verde y rojo, y marrón. Verde y rojo suman marrón también, ¿no es cierto? Tienes esa característica. La neuritis óptica llamada retrovulvar de, no se olviden, pregunta siempre, de lo que es etambutol. Y la pérdida de visión de colores. Estos son los nuevos grupos, nuevos, porque antiguamente habían otros grupos, entonces, los nuevos grupos de fármacos que se utilizan para drogoresistencia. Como le decía, del grupo A, todo el 100% de los tratamientos de drogoresistencia deben llevar algún fármaco del grupo A. Levo o Moxi, que ya sabemos que son fluoroquinolonas respiratorias, estas son las fluoroquinolonas respiratorias, bedaquiline y linesolid. El grupo B, clofazimina, cicloserina. Y del grupo C, ojo, tienes imipenem, cilastatina y meropenem. Estos son los carbapenems, acuérdense, de la manit, etambutol, dentro de los que piracinamida, los puedes sumar. Acuérdense que la mayoría de las resistencias están alrededor de isoniazida, rifampicina, amicacina y etionamida. Acá tienes las dosis de estos fármacos, que algunos que no nos hemos mencionado, pero que todavía se usan, como amoxiclavulánico, no nos hemos mencionado, ¿no es cierto? Y la estrategia, sobre todo, para poder dar estas drogas, ¿no? Resultados, ¿no? Básicamente, miren los esquemas: 6 drogas, rifampicina, ¿no? Etionamida, piracinamida, levofloxacina, esquemas, los diferentes. Solamente es para que vean cómo hacen los esquemas, miren, ¿no? Cómo pueden ser los esquemas. Entonces, el bedaquiline es un fármaco nuevo, relativamente nuevo, de tener unos 15 años en uso, pero acá en nuestro país recién una década, ¿no? Es básicamente un antituberculoso, tratamiento de tuberculosis resistente a múltiples fármacos, pacientes, sobre todo en pacientes mayores de 5 años de edad, con un peso por lo menos mayor de 15 kilos y adultos. No para uso de TB extrapulmonar, infección de TB latente, ni tampoco sensible a otros medicamentos. El mecanismo de acción, ¿no? Como dialriquinolina, antimicrobiana, inhibe la cadena de transferencia de protones al ATP sintetasa, ¿no es cierto? Y micobacteriana, requerida para la generación de energía. Recuerden que la bacteria tiene mitocondria, pregunta. ¿La bacteria tiene mitocondria? No. No. No tiene de mitocondria, no tiene esa protección que tenemos, ¿no? En la célula eucariota. Es un procariota, acuérdense, no tiene mitocondria, no tiene pared celular, ¿ok? Pero sí tiene el mecanismo, o sea, el mecanismo de obtención de energía es parecido, pero está más expuesto. Entonces, ¿no? No es activo por eso con la ATP sintetasa humana, que es un poco diferente y está protegida a nivel de la mitocondria. Farmacocinética, ¿no? Una buena unión a proteínas, lo que le da bastante tiempo. Metabolismo hepático, ojo. Tiempo semivida eliminación, más o menos 5.5 meses. Y efectos, ¿no? Que hay que tener en cuenta: prolongación del intervalo QT. La prolongación del intervalo QT puede generar, ¿no? Sobre todo taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmia puede producir arritmias ventriculares, ¿no? Puede producir arritmias ventriculares.
Entonces hay que hacer monitoreo del electrocardiograma, suspender si se desarrolla una arritmia ventricular significativa o una prolongación del QT mayor de 500 milisegundos. Entonces hay fármacos que no se pueden usar en concomitancia con esto, por ejemplo, hidroxicloroquina, macrólidos, algunos fármacos que también prolongan el QT, antihistamínicos, es decir, den mucho cuidado de decirle a estos pacientes que no pueden combinar. Rifapentina, que es muy útil, es un fármaco muy útil, sobre todo hoy en día en el tratamiento de la latencia, o sea, muchísimo tratamiento. El mecanismo de acción es básicamente igual a nivel la RNA polimerasa dependiente de ADN, como la rifampicina, de cepas susceptibles, ¿no? Y lo interesante es esto, ¿no? Fundamentalmente que tiene la rifampicina, tiene menores efectos adversos, ¿no? Menores efectos adversos. Entonces, las limitaciones de uso de rifampicina, sobre todo es en la fase de continuación con isoniazida, en pacientes infectados con VIH, y la absorción, las comidas ricas en grasas aumentan su absorción. Ahí, por ejemplo, es interesante porque va en diferencia, ¿no?, a lo que sucede con la rifampicina. Las quinolonas, habíamos visto el mecanismo de acción, inhiben la DNA girasa bacteriana y las topoisomerasa tipo 4, ¿no? Esa es la característica. Todas las quinolonas, todas las fluoquinolonas tienen esa característica. Inhiben la DNA girasa bacteriana y la topoisomerasa 4. Inhiben el enrollamiento, básicamente el DNA, inhibiendo el crecimiento bacteriano. Es un bactericida muy potente, muy potente. Se distribuye muy bien, ¿no?, como quinolona en los tejidos. Como le decía, tiene alta penetración en riñón, en próstata, en orina, ¿no?, en bilis. Se excreta y elimina a través renal y la dosis se ajustan en caso de enfermedad renal. Es fundamentalmente de ajuste renal. Y la levofloxacina y moxifloxacino, recuerden que en, en terapia antituberculosa se utiliza siempre siglas que están ya definidas. ¿Okay? Esas son las siglas que se utilizan. Cicloserina, ¿no? Es un fármaco bacteriostático, intra y extracelular, ¿no? Su mecanismo de acción impide la formación del peptidoglicano. Acuérdense que había una parte de peptidoglicano chiquita, ¿no? Chiquita, tiene la pared celular. La más grande era el ácido micólico, eran los lípidos, ¿no? La dosis y los efectos secundarios, hay que recordar psicosis, tendencia al suicidio, convulsión, ras cutáneo como algo importante. Este ras cutáneo siempre ha sido motivo de pregunta. ¿Ok? Oxolidinonas. Acuérdense cuando hablamos de nuevas drogas, las oxolidinonas, ¿cuál era la característica? Que había sido la primera nueva familia antibiótica sintetizada en el año 2000, después de no haber sintetizado ninguna durante 32 años. Y ahí tienes el Linezolid. Si bien es cierto, el Linezolid usado 2, 3 semanas es realmente seguro, el problema acá de usar Linezolid es que el tiempo tan prolongado genera efectos adversos importantes. Tiene un alto perfil de toxicidad, sobre todo cuando se da 6 a 8 semanas. Además de su precio, bueno, esto es cubierto por el Estado. Su acción es un bacteriostático, acuérdense que es un bacteriostático, inhibe la síntesis proteica al ligarse al sitio opera su unidad ribosómica 50S e impide que se forme el complejo ribosomal que inicia la síntesis proteica. Se distribuye en forma extensa en tejidos, tiene buena biodisponibilidad, su falla es que es bacteriostático y el problema es que tiene una toxicidad hematológica y polineuritis cuando se da durante 6 a 8 semanas y se va a dar, de hecho, mucho más. Excelente DOA, eso sí, gran performance. Esto es lo que ya habíamos revisado respecto a isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, ¿no?, y sus reacciones adversas. Estos son los principales factores de riesgo para TB resistente, ya lo revisan. Y acá tienen características de las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Solamente para mencionarlas, la miliar, que es prácticamente la sistémica, que se suele ver más en los primarios, en los niños muy pequeños y en ancianos, ¿no?
y el diagnóstico que tiene que ser hecho generalmente por biopsia hepática y se tiene que dar un esquema, habíamos dicho, ampliado a 10 meses la segunda fase, ¿no? El más frecuente de todos, habíamos dicho que es la pleural, le sigue la adenitis, perdón, sí, pues la adenitis es, o sea, también llamado tuberculosis ganglionar, esta es la famosa TB ganglionar, esta también llamado TB sistémica, y esta es la segunda, pero la número uno en otros países. Si ustedes leen para el MIR, leen literatura no peruana, van a encontrar que ponen que la tuberculosis ganglionar es la número uno de los extrapulmonares, pero no consideran la pleural como extrapulmonar. Lo típico es la escrófula, ¿no? La laringitis es la que tiene el BK más alto, algunos ponen hasta 4 cruces. La osteoarticular, ¿no? El mal de Pot clásico que van a estudiar. Genitourinaria, que es una de las más tardías y más difíciles. MECTEBE, todo un caso. Y abdominal, tremenda. Bueno, como no les extiendo mucho, les sugiero que lo lean, es bonito, pero no es motivo de la clase, ¿no? Bien, chicos, espero que hayamos podido entender un poco sobre TB. Quedo con ustedes a ver qué preguntas, dudas. ¿Ninguna? Ahora les voy a mandar las dos últimas lecturas, ¿ya? Ya les pasó el, este, ya les pasó el delegado el rol. El examen ya está subido hoy día. Espero que no tengan ninguna dificultad para darlo. ¿Alguna duda? Bueno, espero que les haya parecido buena la clase y se haya aprendido, ¿ya? Es lo más importante. ¿Me escuchan, no? Creo que se han quedado. Sí, sí, maestro. Ya. Todo por ahora, claro. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, terminamos la clase, repasen y espero que puedan. Es un control de lectura sencillo. ¿Les pareció bien el primer control de lectura? Sí, sí, maestro, estaba muy Muy bien, bueno. ¿no es cierto? Ok, Sí, muy bien, chicos. Entonces, vamos avanzando. Como le digo, el próximo jueves nos miraremos las caras y después, el siguiente jueves, con el doctor Ortiz ya hacen la parte final y de ahí ya viene el examen de final, ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas noches. gracias, maestro. Hasta luego. Cuídese mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.